Sinceramente yo no sé a qué club del fútbol argentino o hincha en general le debe gustar que su equipo, al cual aliente, al cual sea fanático, al cual siente una pasión distinta a cualquier otra, juegue sin actitud, sin alma, sin siquiera tener un poquito de voluntad a la hora de hacer las cosas. Y creo yo que el hincha de Boca es ese hincha. Es el hincha que tiene que ver a su equipo sin actitud, sin alma, un conjunto anodino, un conjunto sin voluntad. Porque el día de hoy Boca, pese al empate 2-2 con Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa, un estadio siempre complicado, digo, por su público, por su aliento, por lo que es también el estadio de la lepra. Boca no tiene actitud. Boca no tiene actitud. Y ¿sabes lo que más me molesta? Es tener que arrancar con lo que terminé, con las últimas palabras que terminé el video pasado, que fue diciendo: Boca tiene que cambiar actitud, tiene que tener la actitud necesaria, los jugadores para jugar en Boca, el técnico para dirigir en Boca y los dirigentes para estar al mando de Boca. Y creo que ninguno de los tres tiene la actitud necesaria como para hoy estar al mando de un club histórico y siempre importante como lo es Boca. Porque para estar en el club más grande de la historia del fútbol, no tenés que ser un cero a la izquierda. Tenés que tener huevos y actitud. Y Boca hoy carece de eso. Como dije anteriormente, el conjunto de Rodolfo el Vasco Arrobarrena empata 2-2 en su visita a Rosario y se trae un punto que, si uno analiza el partido, bueno, es un punto decente. Es decente por cómo jugó Boca el segundo tiempo, pero también te da bronca por cómo Boca jugó el primer tiempo y no pudo hacer más goles. Porque es algo que hoy le está costando horrores a Boca, hacer goles. Aún así hoy consiguió 2. Un equipo donde el Vasco paró también de vuelta un mixto, volvió a insistir con la 4-2-3-1. El día de hoy por derecha lo hizo Gorosito, fue Montero, Gorosito, Di Lolo, Costa Blanco, doble 5 con Paredes, Ascasíbar, afuera Delgado, a la entrada de Flores por derecha, Aranda de enganche, Villa por de izquierda y de punta Miguel Ángel, el ancla Merentiel. Un partido donde muy aburrido. Si hay que ser claros, el primer tiempo es prácticamente inanalizable. Un desastre para ambos lados. Un partido muy cortado, con muchos fules, la pelota se iba constantemente afuera, ninguno de los dos equipos sabía dar dos pases seguidos, no había una química en ninguno de los dos equipos, todo muy forzado, pausado, lento, tedioso. Yo estaba viendo Temperley, Gimnasia y Tiro de Salta y estaba 100% más entretenido que viendo los primeros 20 o 30 minutos o el primer tiempo de Boca Newell's. 100% más entretenido. Era un partido muy tedioso al principio, donde ni siquiera te diría que los dos equipos se estaban estudiando, porque no pasó ni eso. Eran dos equipos revoleándola a cualquier lado, al voleo, a que siga, que la pelota no baja de cabeza. Un desastre. Verdaderamente el primer tiempo fue un desastre. Que Boca se lo termina llevando con el gol de Ascasíbar de cabeza, en una jugada donde la recupera muy bien Gorosito, tira un centro pasado, le cae a Villa, Villa vuelve a tirar un centro al área donde Ascasíbar conecta en el área chica y convierte el 1-0 de Boca. Pero antes de eso, un Boca que le costaba generar, y un Newell's que en la mitad de cancha estaba desaparecida. Realmente Newell's atacaba con 2 y defendía con 3. No sé cómo hacía, no sé dónde estaban los restos jugadores, preguntáselo a Frank Darío Kudelka. Pero era un Newell's que atacaba con 2 y defendía con 3. Nadie sabe cómo hacía eso, pero Boca atacaba con gente y defendía con bastantes, entonces casi en todas las líneas lo tenía cubierto. Un mediocampo prácticamente que era una transición para Boca. El mediocampo de Newell's era un filtro, ¿no? Porque la verdad lo pasábamos como agua el mediocampo de Newell's. Y lo que más bronca me da es que no poder convertir. Era un primer tiempo donde Boca tendría que haber hecho 2 o 3 goles. Tuvo que haber hecho Boca en el primer tiempo. 2 o 3 goles. Contando el de Ascasíbar, ¿no? Y si entraban más, mejor. Pero tiene Merentiel una en el travesaño, 2 pelotas que Merentiel no llega, centros de Villa donde no la conecta porque no tenemos delantero centro. Entonces era un Boca que generaba y se empachaba de ocasiones, pero que no las podía llegar a convertir, porque no tenemos una delantera fija, porque no tenemos delanteros contundentes, porque no terminamos de perfeccionar los ataques.
Entonces nos costaba horrores poder llegar a generar un gol. Gracias que generamos ese gol de Ascaseva, porque estaba solo el ruso en el segundo palo y Villa pone una pelota extraordinaria al segundo palo, ¿no? Pero un primer tiempo donde Boca fue ampliamente mejor que Newell's. Un Newell's que prácticamente no pateó el arco, no tengo la estadística exacta. Saben que yo no me baso en las estadísticas al 100%, pero no tengo el número exacto, pero creo que Newell's no nos pateó el arco, o sea, no nos peligró. Y era un Boca que tenía un partido muy dominado desde lo posicional, pero ¿cómo es? Pero no terminaba de encajar los goles que creo que se merecía Boca, porque se los merecía. Vamos a ser sinceros, Boca se merecía hacer más goles. Por lo menos desde lo táctico, lo posicional, la posesión, desde eso Boca se lo merecía. Después, si cada vez que atacás no puedes hacer un gol o no puedes patear bajo los 3 palos, y la verdad mucho no te lo mereces. Empecemos ahí. El segundo tiempo, ya terminamos por atrás en un primer tiempo, donde suficiente que rescaté bastante el primer tiempo, ¿no? Un primer tiempo donde vamos a darle la derecha que Gorosito me gustó. Fue un buen primer tiempo de Gorosito. Los centrales me siguen dejando dudas. Blanco me pareció cumplidor. Un mediocampo que con pelota se maneja bien. Hablo de Ascasí, ahora hablo de Paredes. Una Arana con mala toma de decisiones. Flores y Villa siendo lo mejor de Boca. Y Merentiel siendo un desastre, como lo viene siendo hace años, me atrevo a decir. Porque creo yo que en este julio se cumplió un año del gol al Bayern Múnich. Y creo que eso fue lo último que hizo Merentiel en Boca. Y es un año que sigue siendo titular. Entonces, ¿a quién estamos aguantando? Porque después todos saltamos, ¿no?, a criticar a Figal, que es la fácil. Está bien, como en su entonces era Weigand, ahora la fija es Figal, está bien. Y en esta lo comparto. Figal me parece un suplente que está hace 4 años en el club y sigue siendo titular, y siendo que es suplente hace 4 años, de repente un capricho de titularidad, pero coincido con el Vasco donde un central tiene que tener experiencia. Y en eso le doy la derecha. ¿Figal es el indicado? No, en su entonces era el Cata Díaz el central de experiencia del Vasco, que lo mantuvo bastante, que hasta que llegó Guillermo y lo echó. O se fue el Cata. Pero él siempre tuvo un central de jerarquía. Ahora lo quiere hacer como con Figal, tener ese central que le dé experiencia, pero no está funcionando Figal. Ya ampliamente criticado por la prensa, ampliamente criticado por las redes, ampliamente criticado hasta por los mismos relatores o comentaristas. Entonces es un jugador que no está funcionando. Pero también veo el lado del Vasco, decir, bueno, lo pongo a Di Lolo, que venía cumpliendo, y Di Lolo tampoco cumple en estos partidos, que son los partidos donde se tendría que mostrar. Entonces vamos al otro lado. Bueno, el más joven, ponele. A Pellegrino no le dio la posibilidad. O si no me equivoco, creo que jugó el partido de Copa Argentina. Pero Ayrton Costa está jugando muy mal. Muy mal están jugando. Los que el semestre pasado, lo dije en el video anterior, los que el semestre pasado la estaban rompiendo y eran los 2 mejores de Boca, junto a Paredes, el día de hoy, o este nuevo ciclo del Vasco, son los 2 peores y Boca necesita urgente ir a buscar un central de jerarquía, sí o sí, pero sí o sí. De jerarquía no te digo David Luiz, que tiene 40 años. De jerarquía te digo un central con trayectoria, contundente, que tenga un cierto liderazgo, pero tampoco imponga con lo que ya hay en el vestuario. Un caudillo. Si esa es la palabra que querés usar, un caudillo. Está bien, pero esto nos puede dar la venta de Sarachi, ahora los préstamos Suffiabre y un jugador más que se van al Albion, al Boston Albion y al Montevideo City Torque de Uruguay, que nos abren posibilidad de, aunque sea, incorporar 3 jugadores más y un cupo extranjero. Entonces tenemos 3 posibilidades. Pero esto también ya es culpa de la dirigencia, de no traer los jugadores adecuados o no poner la plata necesaria para poder llegar a traer jugadores de verdad que puedan vestir la camiseta de Boca. Que rindan después o no, eso ya es problema del jugador. Tuvimos a Miramón, Belmonte, no hace falta que lo repase. Pero hay que traerlos a esos jugadores. Si no desembolsamos y seguimos haciendo un club de amigos, un club de socios o un club de pádel, porque abrimos el Hard Rock, que ponemos 20 millones de dólares y no podemos poner 2 millones más por David Romero o Nacho Russo de Tigre, entonces hay algo mal que estás haciendo. Y creo yo que eso es la base de Boca. De ahí para abajo, todo lo que quieras. El planteo, los jugadores, la actitud, todo lo que quieras. Pero si ya no podés ser capaz de traer un equipo decente y armarle un equipo como quiere el técnico, o quizás el Vasco no quiere más fichajes, ojo, también está en su derecho. Pero por lo menos traer cosas. Traer algo, ver que el equipo no funciona, que el banco no le gusta al Vasco.
No le gusta el banco que tiene. Por algo no hace cambios, porque no le debe gustar lo que tiene en el banco. Pero seguimos sin desembolsarle y poner la guita que tenemos que poner. Quería aclarar esto de los jugadores, donde me fui un poco extenso en el caso Figal, donde en redondeado sería como que ahora le caemos, siempre hay uno para caer la Boca. Creo yo que le tendríamos que empezar a caer un poco más a Merentiel, ¿no? Que sigue siendo el titular de Boca hace un año y la verdad no está dando la talla como para ser el jugador, el 9 de Boca durante un año, porque después del partido contra el Bayern Múnich no hizo más Merentiel, no se crean. Bueno, pero sí hizo un gol pero Merentiel hizo un gol sí, Merentiel. Cállate la boca. ¿Qué me importa esos goles? Es como los partidos los que vienen con la estadística de Gago. No, pero Gago ganó tan porcentaje. ¿Qué me importa? Si perdió contra River, tiró atrás el equipo contra River, perdió contra Alianza Lima, perdió contra perdió. Y claro, sí, le ganamos a Aldo Civi, a Platense. Vamos, muchachos, pongámonos un poco más serio, dale. Bueno, entonces el segundo tiempo donde todo lo que nombré el primero desapareció. Sí, así como... No, pero bueno, pudo ser más... Desapareció. No fue paulatino, nada. Desapareció. Un segundo tiempo donde Newell's arregló los movimientos en la mitad de cancha sin hacer cambios, pero creo yo que las palabras de Kudelka fueron justas para que el mediocampo termine de incorporar los conceptos que se ve que quería plasmar Frank Darío. Y salió un poco más arriba, unos metros más arriba, un equipo más compacto, no tan largo, un mediocampo un poco más establecido. Guch se empezó a comer a los dos mediocampos, a los dos mediocampistas, tanto Paredes como Ascasíbar, que estaban corriendo para todos lados, una defensa desordenada. Y ahí ya se dio cuenta, que se dio cuenta, creo que Newell's dentro de la cancha, que era un partido que si apretaba un poco lo podía empatar, que Boca no tenía mucho, que simplemente no atacó Newell's en el primer tiempo. Que si atacaba un poco más lo podía llegar a afectar y le podía llegar a entrar una piña ahí a Boca. Terminó entrando, ya avisó con una jugada que Cócaro lo gira muy bien a Paredes en el lateral y desborda y tira un centro al medio donde por suerte no llega el jugador de Newell's y después ya rápidamente llega el gol de Cócaro. Buch que gira otra vez dormido Boca en la mitad de cancha, la pelota pasa como si nada desde el sector de Blanco, pasa todo por Ascasíbar, por donde está Costa, por donde está Blanco, por donde está Villa, por donde está después Paredes, donde está Dilolo, pasa por todos lados la pelota, circula tan fácil donde Guch engancha, patea mal, la pelota le queda a Cócaro, donde Paredes en vez de estar 10 metros adelantado, donde tendría que estar un volante central, está entre los dos centrales, habilitando a medio mundo, y la pelota le quedan los pies a Cócaro, que se da vuelta, amaga, define. Es un gol donde la definición de Cócaro es realmente buena. Ahí le tengo que dar la derecha al zorro. Pero después, conceptualmente, el error es de Boca, O sea, Newell's termina encontrando el gol por buenas decisiones. Bueno, Guch patea mal, le queda la pelota a Cócaro, que define bien, pero después, para que la pelota llegue hasta ahí, son todos errores de Boca, No nos creamos tampoco que Newell's son todos errores de Boca. Y Newell's, obviamente, con el empuje de la cancha, y claramente ver a un Boca dormido o golpeado, siguió atacando, y sabía que si lo apuraba un poco más a Boca le entraba la piña y era el knockout, Sabía Newell's, que Boca tenía las defensas bajas, que Boca ya no se cubría la cara, que Boca al cualquier error y una piña le iba a entrar, y le terminó entrando, ¿no? La segunda del capitán, el número 5 de Newell's, en una jugada que la hace él, limpia la cancha, pasa al medio y entra solo, realmente solo de vuelta, en el sector donde tendrían que estar los dos volantes centrales, tanto Paredes o Ascasíbar. Y entra solo el 5 cabra, el pie la pone pegado a un palo. También Montero nos partieron 2 veces al arco, nos hicieron 2 goles. Pero creo que ninguno de los dos podemos adjudicarle una culpa a Montero. Que con Riestra sí está adecuada la culpa a Montero, pero este partido, y la verdad, está bien, estadísticamente te patean al arco, te hacen 2 goles. Te patean 2 veces y te hacen 2 goles, pero no veo culpa de Montero en los 2 goles. El de Cócaro es un penal en movimiento y el otro, el pibe, entra como bien, la pone pegada al palo, pero también te patean solo adelante del arco los 2 pelotas. A ver, ¿qué mucho más puedo hacer yo? Si entra solo, Ascasíbar, Paredes, Dilolo y Costa están tomando mate, jugando al truco en parejas. ¿Qué carajo puede hacer Montero? Entró solo, abrió el pie, la puso un palo y nos remontan el partido en 10 minutos, en 10-15 minutos. Newell's ya le puso 2-1 arriba. Y decir que de ahí Newell's, no sé si se relajó, pero se tiró unos metros atrás. Tuvo igual posibilidades para poder llegar a ganarlo, o ampliar la ventaja aún más, un 3-1, o un potencial 4-1.
Pero Newell's no lo quiso hacer el 3-1-4-1. Creo yo que ahí se equivoca de vuelta Kudelka, como le damos la derecha en la charla o los cambios mentales que hizo, porque no hubo ningún cambio de saco a tal, pongo acá. No hubo eso, hubo un cambio actitudinal de Newell's que se lo remarco. A Kudelka también le tengo que remarcar el error, ¿no? Tiró el equipo atrás, hizo el partido más denso Newell's, empezó a hacer tiempo. Vieron cómo es el fútbol argentino también, no diferencia un gol, ya es motivo para tirarse atrás y hacer tiempo. O algunos casos de algunos equipos. Me pareció raro jugando local con el envión que tenía, que sabiendo que si lo apretaba Boca lo seguía apretando un poco más. Boca ya caía lona, ya no existía más. Pero se equivoca en esos casos. Después termina saliendo Villa. Entra Velasco. Entra Lozano y sale Gorosito. Ya el segundo tiempo Gorosito fue muy malo. Pero se lo vamos a dejar al 1 por 1. Pero el segundo tiempo Gorosito fue horrible. Y entró Jiménez y salió Merentiel. Un ingreso de Milton que me gusta. Un delantero referencial de área por lo menos. Te acumula dos jugadores o un jugador te la aguanta. Merentiel rebota la pelota y se le va a 6 metros. Es medio más difícil, ¿no? Con el uruguayo. Entonces movió esas 3 piezas. Le sirvieron al Vasco como para tampoco tener un cambio de actitud, pero sí un envión para poder llegar a empatarlo y decir, che, miro mi camiseta y digo, che, soy Boca. Che, estoy jugando en la primera de Boca. ¿Qué carajo hago perdiendo con Newell's 2-1 en la cancha de Newell's? Entonces un poco cambió eso. Montero en un mal agarre. Montero tiene mano de manteca. Ya no se puede creer como Montero agarra la pelota y se le escapa de las manos, ¿no? Cortó 250 de jamón crudo. Ya ni de paleta, de jamón crudo. Porque la pelota de Montero es fantástica. Ahí ya sí hay que darle la derecha al colombiano. Donde Flores ya se vio que Russo era muy mal lateral, el lateral izquierdo de Newell's. Flores le hizo lo que quiso todo el partido le hizo lo que quiso Flores, y pasó, entre un tropiezo y tirarse al piso, se queda banda sola Flores, que siguió, tiró el centro atrás, Aranda de primera en una de las pocas jugadas que hizo bien en la noche, descarga como viene Velasco, que entra, abre el pie, controla muy bien de zurda y con la misma pierna, un buen bombazo, con los ojos cerrados, como hay que patear esa pelota, ponerla un poquito, un bombazo como tiene que ser, y venció la valla de Reinati, si no me equivoco, creo que es el arquero de Newell's. Boca lo estaba empatando, y fue un partido donde la pasó muy mal en el segundo tiempo, un primer tiempo donde tuvo que haber hecho más goles, la pasó mal en el segundo, pero los últimos 10, como que Boca se acuerda de atacar, digamos, ¿no? Es medio raro eso. Entonces ahí medio que siguió con el envión, pero tampoco cambió mucho la actitud. Parecía que los dos equipos estaban convencidos, donde el empate era lo más justo. Newell's dejó de atacar, pero aún así si atacaba un poco lo podía llegar a ganar. Y Boca siguió buscándolo, con centros a Jiménez, con centros de Blanco, con desbordes de Flores. Hay un desborde de Flores realmente muy bueno, en un pase de Paredes, si no me equivoco. Que remata entre un tiro al arco, creo que fue un tiro al arco, donde no llega Jiménez al segundo palo. Después una volea a pie abierto de Aranda que pega en el palo. Entonces Boca lo siguió buscando, pero no terminó encontrando. Pero paréntesis enorme, yo no estoy diciendo, che, pero mirá el cambio de actitud que tuvo Boca. Pero con los últimos 10 minutos de Boca, nosotros estamos para salir campeón de todo. Evidentemente no digo eso. Pero digo que Boca no cambió la actitud, pero sí tuvo un envioncito que fue necesario como para llegar a empatarlo. Pero era un partido donde Boca lo tenía ganado porque Newell's, seamos buenos muchachos, no tenía mucho. No tiene mucho, Newell's no tiene mucho. Ya perdió en el Libertadores de América contra Independiente la fecha pasada. No tiene mucho Newell's. Y aún así le hizo la vida imposible a un Boca que defensivamente está muy mal, que necesita sí o sí refuerzos en la saga central. Un 9 de área interesante, porque encima ahora Vareiro tiene la misma lesión que Cavani, pero con Milton Jiménez recuperado, déjame pensarlo. Donde hay que hacer cambios, donde hay que tomar decisiones bruscas. Decir, vos no jugás, vos sí, vos te necesito para mi esquema, vos no. Necesito a tal, tráemelo a tal. A este no lo necesito, vendelo. Hay que tomar decisiones de verdad, pues si seguimos siendo todos tibios, vamos a seguir siendo lo que somos en cancha, un equipo de tibios. Vamos por el 1 por 1, una vez finalizado un poco el resumen.
donde en el arco comenzamos con Montero. Es verdad, 2 tiros al arco, 2 goles. Creo yo que ninguno, como dije, ninguno de los dos tiene la culpa. Después hace una gran asistencia, un pase-gol, como vos le quieras decir, en el gol en el 2-2 de Velasco. Un partido regular, qué sé yo, sigue sin deslumbrar Montero. Un partido regular. 6 puntos. Sí, 6 puntos, no sé. Vamos con Dylan Gorosito en la lateral derecho, donde vamos a arrancar diciendo, me cerró un poco el culo Dylan Gorosito, ¿no? En el primer tiempo me pareció un gran primer tiempo, con un Boca, de verdad, con la posesión, un Boca que dominaba el partido, un primer tiempo muy bueno de Gorosito, tanto en ataque como en defensa, recuperó muchas veces, me gustó el primer tiempo de Gorosito, el segundo tiempo fue un desastre. Gorosito no me gustó el segundo tiempo, por algo después termina ingresando Lozano, pero me quedo con el primer tiempo que fue bastante bueno, el segundo tiempo fue muy malo de Gorosito, equipara a llegar a un 5-6. La saga central, vamos a hablar de los dos. No me gustó ninguno de los dos. Di Lolo me pareció quizás un poquito más seguro que Ayrton Costa, pero tampoco la gran cosa. La verdad, lo sigo repitiendo. Los dos centrales de Boca siguen siendo lo peor del equipo. Tanto Figal o Ayrton Costa, o Ayrton Costa Di Lolo. Pellegrino mucho rodaje no tuvo, así que no puedo hablar de él, pero 3 de los 4 centrales de Boca me parecen bastante bajo el nivel, por lo menos que están teniendo hoy por hoy. Blanco, el tipo que siempre cumple, la verdad. Se cansa de tirar centro, tira centros bien, a veces conecta, a veces no. Para mí siempre es un 7 puntos para arriba, Blanco, ya lo saben cómo es mi nota. Paredes y Ascasígar, voy a hablar de los dos. Me pareció que el gol del ruso le termina dando porque tuvo un buen primer tiempo, pero es verdad que ambos el primer tiempo fue bastante bueno. Paredes quizás en el segundo se lo rescata un poco más, porque mete varias pelotas tanto a Villa como a Gorosito Lozano o como a Flores. Pero después defensivamente muchos errores defensivamente, ambos volantes en el segundo tiempo. Ascasígar y Paredes corriendo para todos lados, desordenado, no sabían qué hacer. Para mí los 2 goles son culpa de los volantes centrales y o de la defensa. Pero bueno, yo creo que le adjudico ese papel a que el segundo tiempo de los 2 volantes fue bastante malo, hasta que Boca consiguió agarrar un poquito más la pelota faltando 10 minutos. Que termina, bueno, después en el empate y después en un Boca que terminó atacando, pero buscando el 3-2, pero no me gustó ninguno de los dos. Los 2 volantes bastante regular. Le doy quizás un puntito más a Ascasígar por el gol, pero no mucho más. Los 3 del medio, Flores me pareció la figura del partido y la figura de Boca. O sea, el chico Leonel no puede salir del equipo. Me parece extraordinario el nivel de Flores. Es verdad, no hay que quemarlo. No le vamos a dar la 10 como Aranda, que ya lo quemamos suficiente. Pero hay que darle tiempo a tiempo. Pero es un jugador que me hace acordar mucho a Pavón. Me hace acordar a Kichan Pavón. Quizás Pavón era aún más atrevido o creo que aún más rápido. Pero es un ejemplo muy parecido. Me pasa cosas similares como las que me pasaban con Pavón. Flores, bueno, salió de Boca, Pavón no, pero es un caso muy parecido, eléctrico, rápido, por banda, que te pasa por arriba, que corre, que tiene retroceso, quieras o no, que tiene golpeo, que tiene amague, que tiene gambeta. Me parece un caso muy similar al de Pavón, muy bueno, obviamente, muy bueno. Espero que no termine como Pavón, pero me parece muy bueno lo del chico Leonel Flores, que obviamente se lleva la figura de Boca, pero por lejos, por años luz mejor que cualquier otro. O sea, no hay ni medalla de plata ni de bronce. O sea, la oro solo de Flores y el resto desaprobados. Vamos a decirlo así. Aranda no me gustó su partido. Sinceramente, Aranda no me gustó el partido de Aranda. No me pareció un partido donde creo que lo afectó mucho lo de O'Higgins o no sé qué, pero malas decisiones constantemente. Sobre exceso de canchereo, si lo puedes llamar así, sobre exceso de dejadez, confianza, o sea, muy tranquilo en jugada donde quizás había que meter un punch, donde había que tomar mejores decisiones, dar el pase más rápido o parar la pelota y dar un pase más lento. Es verdad que la jugada del gol, la de Velasco, es toda de él porque da un pase extraordinario, pero ese pase fue una de las pocas de la tarde-noche que hizo bien Aranda. Después el resto fue un partido bastante malo de Tomás, el 10 de Boca. Reitero, muy apresurado darle la 10 al chico Tomás. Por afuera Villa, es verdad que el partido pasado dije, bueno, dentro de todo, para no caerle tanto, es un jugador que me gusta mucho. Villa no está cumpliendo Sebastián, no está cumpliendo las expectativas. Es verdad que coincide donde lo pusieron, está jugando con Merentiel, quizás con Jiménez se entiende mucho más, que es bastante más parecido su estilo de juego el de Jiménez con el de Arce, el delantero de Independiente de Rivadavia, con el que jugaba Villa, que hacía una gran dupla con Arce.
Creo yo que si Villa se llega a conectar más, si lo sacan de la banda, lo hacen jugar un poco más libre, que juegue por el medio como jugaba antes, antes me refiero en Boca y o en Independiente Rivadavia Mendoza, puede generar cosas interesantes. Una junta a la mitad de cancha, un desdoble, que se junte más con Blanco. Creo yo que ahí se puede llegar a potenciar más Villa. Pero el partido de hoy de Villa es bastante malo, es muy regular, perdió casi todos los duelos, con el chico Escobar no tuvo mucho Villa, no me gustó el partido. Y hablar de Merentiel ya me parece absurdo. O sea, sinceramente yo puedo seguir robando diciendo, Merentiel esto, Merentiel lo otro, Veranito, Ancla, esto, lo otro. Pero ya es un nivel donde ya de la crítica pasa a la dejadez. Es como decir, una te pido, Merentiel, una te pido. No te pido que hagas mucho, porque pueden criticarle que no haga gol, que todo, la mala racha. Pero una cosa es tener una mala racha, una sequía goleadora, y otra cosa es jugar mal. O sea, Merentiel coincide justo las dos, y en algunos momentos tuvo buena racha goleadora, pero jugaba mal a la pelota, era jugar con uno menos, jugar con Merentiel. Y hoy pasa eso, o sea, no está donde tiene que estar, no busca el área como lo tiene que buscar, no conecta bien con el balón, no te tira una diagonal. Es realmente muy anodino lo de Merentiel. Es anodino, es una dejadez total la de Merentiel, donde creo yo que el titular va a terminar siendo Milton Jiménez. O sea, al Vasco le gusta un 9 de área. ¿A quién no le gustaría tener un 9 de referencia? Y va a ser Milton Jiménez y Merentiel va a estar en el banco y entrará por Aranda, una cosa así. No creo que Merentiel vaya a ser titular si Milton se recupera al 100%. Pero es malísimo el partido de Merentiel. Sin duda es el peor de Boca. Y los cambios me gustaron. Velasco entró bien. No hay mucho más que detallar. Entró bien. Hizo el gol. Después con pelota es verdad que no tuvo mucho, pero fue uno de los pocos que entró a correr. Milton entró, se clavó de área, lo bancó a Gianetti y al otro zaguero. Me gustó. Obviamente voy a preferir mil veces a Milton Jiménez antes que a Merentiel. Y para finalizar, el otro cambio fue Lozano, donde me gustó. Fue un gran contraste entre lo mal que estaba jugando Gorosito el segundo tiempo, y entró Lozano y lo emparejó y empezó a hacer cosas bastante mejores, aunque sea a la hora defensiva, porque no pasó mucho al ataque o no tuvo la posibilidad. Pero estuvo bueno, correcto el partido de Lozano, no mucho más. Y así finaliza también el partido del día de hoy. No me deja, es un empate que me deja con sabor a derrota. Es como que... Y estoy feliz porque no se perdió. Obviamente creo que fue uno de los goles de Boca que más grité en el año. Creo yo que comparándolo con el gol anulado de Merentiel a Cruzeiro, fue un gol que fue desahogo total, porque era un partido que no podíamos estar perdiendo, que el equipo no me estaba gustando como estaba jugando, que el equipo no me estaba convenciendo, y empatarlo y fue como vamos, que hay que ganarlo, y lo grité muchísimo, el gol de Velasco, pero no me convence el equipo del Vasco. No me convence, no sé si él no le llega a los jugadores, si los jugadores no se adaptan a su esquema, no se adaptan a su manera de trabajar, pero esto ya no pasa de un lado futbolístico. Y creo que esto es lo que más se tiene que destacar. No pasa de un lado futbolístico esto. Porque Boca, si te pones a pensar nombre por nombre, tiene muy buenos jugadores. Tiene buenos jugadores, quieras o no. Zenón, Velasco, Aranda, Flores, Villa, Paredes, Ascasíbar. Imagínense los jugadores que estamos diciendo que hace 10 años eran figuras. Bueno, quizás Aranda y Flores tenían 5 años, hace 10 años, ¿no? Pero que eran figuras, sea Paredes, sea Ascasíbar, sea Villa, y que hoy por hoy no están conjugando de la manera que tienen que estar conjugando. Un Boca que no me gusta actitudinalmente, para mí es un error de actitud. Boca tiene que mejorar, Boca tiene que cambiar la cara, Boca tiene que empezar a ponerle más ganas. Tienen que empezar a transpirar la camiseta y sobre todo darse cuenta que están en Boca y es el mejor club en la historia y en el mundo mundial. O sea, no hay club más grande que Boca en el mundo. Entonces, estás en tu tope. Tienes que dar el 120, 200 o 1000% cada partido. No me importa si jugás con Sarmiento de Junín, si jugás con Gimnasia y Tiro de Salta o si jugás contra el Deportivo Pronunciamiento del Federal A. No me mueven nada, vos tenés que dar siempre el 200. Más jugando en Boca. Imagínate, jugando la pelota, eso ya es base. Aún más jugando en Boca. Pero hay jugadores, o creo que sobre todo, los jugadores no están entendiendo esa parte. Y confío que el Vasco se lo va a tener que hacer. Y se los va a hacer ver. Confío que el Vasco les dé la cabeza para decir, muchachos, le abra la cabeza a los jugadores y digan, muchachos, están jugando en Boca, la concha de sus madres. Están jugando en Boca. Creo yo que cuando el jugador haga ese clic,
y veo un partido donde Boca juegue con actitud, sin importarme a mí cómo juegue futbolísticamente, si toque lindo, ¿no? A mí no me importa. Con que pongan actitud y huevo, yo ese día me voy a ir a acostar, acá en mi cama me voy a ir a acostar con una sonrisa de oreja a oreja. Pero por el momento, cero. Por el momento, cero. Así finaliza el análisis del día de hoy. Boca empatando con Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa. Nos veremos el miércoles ante Estudiantes de La Plata. Creo que jugamos en horario nocturno. En un calendario bastante jodido, un agosto bastante jodido de Boca. Tenemos a Estudiantes, Racing, Vélez, Lanús, los 2 partidos con Recoleta y Platense. Creo una cosa así. Tenemos como 8 partidos en el mes. Que bueno, hay que sacar la mayoría de puntos. O sea, perder un partido te lo acepto. Qué sé yo, más no. Lo posible, terminar el mes invicto. Pero viendo cómo está jugando Boca, y la verdad lo veo bastante complicado. Si te gustó, dale like, suscríbete, activa la campanita, comentame qué te pareció el video de Boca hoy. Me ayudas a mí, no te cuesta nada. Entramos en un debate y todo hermoso, todo bien. Bueno, empate. ¿Qué vamos a hacer? Otra cosa no. Seguime en todas mis redes sociales, están los links acá abajo. Y nos vemos el miércoles con Boca Estudiantes de La Plata en la Bombonera. Pero yo acá en el cuarto de mi casa. Nos vemos. Gracias por el apoyo.